les decía, estamos en un tiempo donde hay elementos que se han perdido. Ustedes ven que en la actualidad es muy fácil mandar un mensaje de texto, mandar un email. Son cosas bien fáciles y bien rápidas. ¿Quién les iba a decir hace muchos años atrás que iba a ser tan sencillo con un teléfono poder mandar un mensaje rápido a una persona que está al otro lado del mundo y al momento le llega? Pero dado estas cosas, también se ha perdido a esta velocidad y esta facilidad, se ha perdido el arte de escribir. Ahora usted ve que cuando alguien escribe un mensaje, lo hace acortando las palabras y en vez de poner que como tal, pone una K, y pone las cosas y hay veces que usted toma, si usted no conoce a la persona, a veces usted lee un mensaje y dice, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pero sobre todo se ha perdido algo tan precioso como el arte de escribir cartas. De hecho, en el pasado existieron personas que podemos decir, su negocio, su manera de vivir era haciendo cartas. Alguien lo buscaba y decía, mira, yo quiero hacerle una carta a mi novia. Y aquella persona le redactaba, ¿qué tú quieres decirle? Y aquella persona sabía cómo introducir la carta, cómo decirle con palabras bonitas lo que quería decirle a aquella persona. Hace unos añitos atrás le resolvimos a un pastor una ayuda. Yo le dije, mira, yo necesito que le hagas una carta a los hermanos que mandan la ayuda. Eso fue allá en Cuba. Y cuando aquel pastor me entregó la carta que había hecho, yo me quedé sorprendido. Porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. Era simplemente un pequeño párrafo, gracias mis hermanos por las ayudas, que tal, así algo. Le dije, hermano, pero esto no es una carta. Y él me mira y dice, pero entonces, ¿qué cosa es? Y le pregunto, ¿tú no sabes hacer una carta? Pero eso es una carta. No. Una carta lleva un orden. Lleva la fecha, el lugar de donde se escribe, un breve saludo a mi querido amigo, querido hermano, el quien escribe. Tiene un orden, pero tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, tiene una firma, llevan ciertas normas. Y cuando yo le decía eso a ese hermano, él se quedaba como que, bueno, ¿es así? ¿Cómo así? Sí, es así. Y eso me dice, hermanos, que el arte de escribir cartas es algo que se ha perdido. Algo que la gente no aprecia. Antes, uno esperaba con ansias las cartas de un familiar querido. Y usted se sentaba a leerlas y a disfrutarlas. En la mañana de hoy vamos a reflexionar en una carta. En una carta que aparece en el libro de Apocalipsis. Es una carta que no está dirigida a una persona en específico. Es una carta que está dirigida a una iglesia. Es una carta que está escrita por una persona muy especial. Esa persona es el Señor de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Ahora, en esta mañana, mientras estamos aquí, pudiéramos preguntarnos, si Cristo nos fuera a hacer una carta a la primera iglesia bautista hispana de Yonkers, ¿qué nos diría? ¿Cuál fuera el contenido de esa carta? En esta mañana vamos a reflexionar en la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2, y lo tuvimos allí en la lectura devocional. Y dice la palabra lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Pero para tener un poquito de mejor entendimiento de este mensaje, tenemos que entender un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Comienza estas palabras: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pudiéramos hacernos una pregunta en esta mañana: ¿a qué se refiere el ángel? ¿Es acaso que cada iglesia tiene un ángel que está cuidando de ella? Cuando usted va al contexto de las palabras, y en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cuando dice la palabra al ángel, se refiere a aquella persona que está al frente y al cuidado de la iglesia, al líder principal, al pastor de la congregación. Dios, Jesús, dice: escribe al pastor, al líder, al mensajero, al que lleva el mensaje a la iglesia. Escribe estas palabras. ¿Pero a qué mensajero? A aquel que estaba al frente de la iglesia de Éfeso, o la iglesia que se encontraba en Éfeso. Éfeso, mis amados hermanos, era la ciudad más cerca a la isla de Patmos, que era donde estaba el apóstol Juan, que fue el escritor de estas palabras. Éfeso era un gran centro comercial, una tremenda ciudad con ciertas características, bien poblada, mucho comercio, afluencia de muchas personas. De hecho, era una ciudad que el mismo Imperio Romano le había dado autonomía para tener toda su libertad. En medio de esta gran ciudad y en medio de esta gran cantidad de personas de diferentes culturas, también, hermanos míos, había una gran corrupción. En medio de este ambiente estaba situado allí el gran templo a la diosa Diana. Cuando hablamos del templo de la diosa Diana, yo estoy seguro que a muchos viene a la mente el tema de las 7 maravillas del mundo. Allí tenemos las torres, el coloso de Rodas, tenemos los jardines colgantes de Babilonia, tenemos las pirámides de Egipto, tenemos algunos otros más, pero entre ellos se encuentra el templo a la diosa Diana. Este templo, hermanos míos, era un templo que tenía 130 metros de largo, 70 de ancho y 20 de alto. Grandes puertas plegables, columnas de mármol y algunas de ellas cubiertas de oro. Este templo a la diosa Diana tenía ciertas características. Primero, era algo bien hermoso, que se ganó el título de ser una de las maravillas del mundo antiguo. Pero por otra parte, era un centro de gran corrupción. Puede imaginarse que allí en Éfeso era una especie de ciudad santuario, pudiéramos decirlo así, donde las personas que venían, delincuentes, bandidos que venían huyendo, se refugiaban allí. Se refugiaban en el templo. Había una gran cantidad de personas que estaban sirviendo en el templo, pero había una gran cantidad de sacerdotisas. Sacerdotisas que no eran más que prostitutas idolátricas. Y usted dirá: ¿y qué es eso de prostituta idolátrica? Bueno, simplemente cuando un hombre quería tener un acercamiento a la divinidad, él iba allí, a este lugar, y él tenía relaciones sexuales con estas sacerdotisas, y a través de la relación sexual ellos se acercaban y tenían una experiencia con la divinidad, con la diosa Diana. ¿Puede imaginarse usted cuánta corrupción había en aquel lugar? ¿Cuánta corrupción había allí en Éfeso? Pero en medio de este lugar, en medio de esta gran ciudad,
dice la palabra del Señor que allí el apóstol Pablo llegó y comenzó a predicar el evangelio. Comenzó a enseñar la palabra del Señor. Y nos dice la palabra de Dios que grandes maravillas se hacían a través de la predicación del apóstol Pablo. Hasta el punto que en algún momento fueron tantas las personas que se convirtieron que quemaban sus libros de brujería, libros de espiritismo, los quemaban, y dice la palabra que eran libros con un alto valor económico. Pero cuando una persona venía a Cristo no le importaba deshacerse de todas aquellas cosas que lo ataron al mundo, todo lo contrario, con gozo, aunque costaran algo de dinero, los quemaron. Por otra parte, allí en Éfeso comenzó esas pequeñas estampillas que usted ve que hoy la gente se pone en el pecho, y esas cosas comenzaron allí en Éfeso. La gente hacía estampillas de la diosa Diana, la gente hacía estampillas, hacía pequeños templos de la diosa Diana. Es que era un negocio. Era un negocio. No sé si ustedes en sus países tendrán algo similar. En Cuba hay en un lugar en el oriente que se llama El Cobre. Ahí en El Cobre hay un santuario de la Virgen de la Caridad, su historia, cosas así. Pero en este santuario vienen personas de toda Cuba y del mundo, van allí a adorar a la Virgen de la Caridad y traen sus ofrendas y traen muchas cosas. Pero cuando desde que usted va llegando, usted va a encontrar que donde quiera, a ambos lados de la carretera, hay personas vendiendo pequeñas estatuillas de la Virgen de la Caridad, hechas, talladas a mano. Y hay jóvenes que tienen un arte tremenda para hacerlo, esas estatuillas talladas a mano, bien hechas, y la gente las compra. Ahora, hay muchas personas que se les predica el evangelio, pero les cuesta trabajo acercarse a la iglesia porque no quieren dejar su manera de ganancia. Porque la manera de ganancia es fabricar esas imágenes para venderla a aquellos que adoran esas imágenes de madera. Algo así es lo que sucedía allí en Éfeso. Muchas personas, su negocio era construir esos pequeños templos, y las personas venían desde lejos a adorar, tenían sus experiencias con la divinidad, con la prostituta, con lo que sea, y cuando se iban, se llevaban un pequeño templo, o incluso se llevaban una pequeña figurilla que la ponían en su ropa, se la llevaban para recordar. Pero hermanos, en medio de ese ambiente, Pablo predica el evangelio, las personas comienzan a convertirse hasta tal punto que muchas personas dejaban de comprar esas estatuillas, de comprar esos pequeños templos, por lo cual se formó una revuelta tremenda. Allí en el libro de Hechos podemos encontrar esa historia, donde el apóstol Pablo fueron maltratados y todo el mundo gritaba: grande es Diana de los Efesios. Lo cierto es, hermanos, que en medio de este ambiente de corrupción moral, en medio de este ambiente, allí se levantó una iglesia que adoraba al Señor. Una iglesia que impactó su comunidad. Pero estamos hablando en la primera mitad del primer siglo. Cuando Juan escribe estas palabras a la iglesia, ya había pasado prácticamente una generación. Había pasado ya tiempo y se había levantado una nueva generación dentro de la iglesia de Éfeso. Y a esta nueva generación es la que nuestro Señor Jesucristo escribe estas palabras. ¿Y qué es lo que le escribe? Es el contenido de este mensaje el que nos interesa en esta mañana. Dice la palabra que Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Qué palabras más tremendas para una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, y no solamente le dice, sino la elogia: yo reconozco que tú eres una iglesia que trabajas.
Yo reconozco que tú eres una iglesia que sirves. Yo reconozco que tú eres una iglesia, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que no descansaba, una iglesia que trabajaba, una iglesia que servía. Por otra parte, nos dice, conozco su paciencia. La paciencia es la capacidad humana de tolerar y soportar situaciones molestas e irritantes, con el objetivo de alcanzar aquello que necesito, que quiere. Era una iglesia que había resistido al pecado, dice la palabra, pero una iglesia que tenía discernimiento, porque dice, has probado a los falsos apóstoles. Ellos habían probado a aquellos falsos maestros, que fue un gran problema en la iglesia primitiva y también lo es hoy. Ellos habían probado y sabían quiénes eran los falsos apóstoles y los habían rechazado. Habían rechazado la doctrina de los nicolaitas. Ahorita le preguntaba a mi hermano Nicolás, ¿sabes lo que significa Nicolás? Y él me decía, no. Pero dentro de aquellas primeras iglesias, hermano, existió una doctrina, la doctrina de los nicolaitas. No sé exactamente, nadie puede decir con exactitud en qué consistía esta doctrina. Pero algunos piensan que debido a la inmoralidad sexual, tenía mucho que ver con las enseñanzas de Balaán en el Antiguo Testamento. Usted podrá recordar, en el Antiguo Testamento, Balaán recibió dinero para maldecir a Israel y Dios lo reprendió. Pero al no poder maldecir, él le dio consejo a los enemigos de Israel: lleven mujeres que hagan pecar al pueblo, que se mezclen con las mujeres paganas. Y al parecer, estas mismas enseñanzas estaban en algunas de las iglesias primitivas, de la iglesia del primer siglo. Nicolaitas. Nicolaitas viene de Nicolás, y Nicolás es la composición de dos palabras. Nico, vencedor o conquistador. Laos, pueblo. El conquistador o el vencedor del pueblo es lo que significa el nombre de Nicolás. Y dentro de aquellas personas, habían personas que estaban practicando y estaban llevando estas doctrinas, pero ellos supieron enfrentarlo. Esta iglesia supo rechazar todas estas cosas. De hecho, al mirar estas palabras, digo, wow, quisiera yo poder escuchar esto del Señor. Quisiera que nosotros como iglesia pudiéramos escuchar que Dios nos diga: ustedes trabajan, son pacientes, pueden probar, y ustedes tienen discernimiento de manera que rechazan la falsa doctrina. Para mí esto es, hermano, tremendo. Yo estoy seguro que si nos quedáramos con eso, todos estaríamos contentos. Una iglesia como esta, ¿qué más pudiéramos pedir? Pero quiero decirte, hermanos, que el Hijo de Dios no ve solamente lo que está por fuera. Él va más profundo, va a lo que está en el corazón. Él va a las intenciones. ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que tú haces? ¿Qué es lo que te motiva a ti venir al culto? ¿Qué es lo que te motiva a ofrendar, diezmar? ¿Qué es lo que te motiva a adorar? Porque eso es lo importante. De hecho, Jesús en una ocasión se lo dijo a aquellos fariseos, lo dijo: este pueblo de labio me honra, simplemente es manifestación externa. Las personas ven el pueblo adorando, honrando, pero Jesús dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y era también lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, porque a pesar de todas estas virtudes que tenía, a pesar de ser una iglesia que servía, trabajaba y tenía discernimiento, Jesús dice: tengo algo en contra tuya. Y yo te voy a decir algo, mi hermano, escucha bien esto que te voy a decir en estos momentos. A mí no me importa lo que otra persona tenga en contra mía. Así sea Joe Biden, así sea Raúl Castro, no me interesa que tengan algo en contra mía. A mí lo que sí me preocupa grandemente es que Jesús me diga: tengo algo en contra tuya. Si Jesús te dice: tenga algo en contra tuya, preocúpate. Porque a mí no me interesa a los hombres lo que dicen. La palabra que vale es la palabra de Dios. Dice la palabra: son muchos los planes en el corazón de hombres, pero el consejo de Jehová es el que prevalece. Ese es el que importa. Y Jesús le dice a esta iglesia: tengo algo en contra tuya. Estás trabajando, estás sirviendo, estás haciendo tantas cosas, pero tus motivaciones no son las correctas. Tú no estás haciendo lo que estás haciendo por la motivación correcta. Todo lo contrario.
dice esta palabra: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las cosas que la iglesia estaba haciendo, las estaban haciendo por muchos motivos, pero menos por el amor a Dios, por amor a aquel que nos salvó, por amor a aquel que nos dio vida. De hecho, aquellos que estamos casados, puedes pensar cómo te sentirías si tu esposo viene ahora y te dice: estamos juntos, pero ya yo no te amo. Pero hermana, que mira, ¿cómo te sentirías tú si tu esposo te dice: te traigo lo que traigo, pero te lo traigo porque te lo traigo, pero no es porque te amo? Que tu esposa te diga: ya yo no te amo. ¿Cómo te sentirías tú y cómo recibirías lo que te van a dar? Ahora Jesús le está diciendo a esta iglesia: yo conozco lo que tú estás haciendo. Yo conozco las intenciones de tu corazón. Lo estás haciendo no porque me amas, sino por otros motivos. Y cualquier motivo que no sea agradar a la gloria de Dios, que no sea el amor a Dios, es pecado. Jesús le dice simplemente: hermano, ya tú no me amas. Lo que estás haciendo no es por amor. Has dejado tu primer amor. Ciertamente, hermano, nosotros como seres humanos estamos mirando lo externo. Nos fijamos y pensamos que una persona, por el hecho de que asiste, que ofrenda, que trae, que está todo bien. Pero Jesús mira las intenciones del corazón. Me encanta cuando dice la palabra: todas las cosas están desnudas delante de Él. ¿Tú sabes lo que significa esto, hermano? Que tus acciones y sus motivaciones están abiertas delante de Dios. Tú puedes arropar y disfrazar tus motivaciones. Puedes engañar a los hermanos, te puedes engañar a ti mismo, pero tú nunca puedes engañar a Dios. Él conoce. Me dice la palabra allí en el libro de Juan, en el capítulo 2 al final, que muchas personas se acercaron a Jesús cuando vieron sus enseñanzas, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que hay en el corazón del hombre. Esta iglesia que había servido tanto a Dios, esta iglesia que había amado tanto a Dios, ahora se había convertido en una rutina. Hay un PowerPoint que una vez vi que se llamaba ¿Quién mató al amor? Y muchas cosas trataron de matar al amor y no podían, hasta que la rutina logró matar al amor. Esta iglesia para ellos era una rutina: predicar, enseñar, ofrendar, venir al culto, todo era una rutina, pero ya no era por amor a Jesús. Y Jesús le dice: tengo esto en contra de ti. Ahora, esta carta no está dirigida a una persona en específico, pero está dirigida a una iglesia. Pero la iglesia está compuesta por personas de manera que era para cada uno de ellos. Y en esta mañana, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está invitando a que nosotros analicemos nuestra vida y miremos dentro de nosotros cuál es nuestra motivación. Y Jesús les dice en el versículo 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído. El primer consejo que le da dice: mira hacia atrás y recuerda quién tú eras antes. ¿Recuerdas aquel momento cuando tú conociste al Señor? Aquel deseo, aquella vida por servir al Señor, por buscarle ese amor tan profundo que te invitaban a cualquier otro lado y tú no querías ir. ¿Por qué? Porque para mí Dios está primero. ¿Recuerdas aquel momento cuando tú estabas de luna de miel con el Señor? Solamente querías leer su palabra, solamente querías orar, querías participar de los cultos, de las actividades, porque para ti Cristo era lo primero. Pero todo fue pasando el tiempo y se convirtió en una rutina, de manera que se nos olvidó. Tú sabes, Dios sabe que nosotros somos humanos y por eso Él nos repite. Hay cosas que nos repite y nos las repite. Y el apóstol Pablo escribe a los filipenses le dice:
Para mí no es molesto repetirlo las mismas cosas y para vosotros es provechosa. ¿Por qué? Porque saben que a nosotros se nos olvidan las cosas. Y a medida que pasa el tiempo, se nos van olvidando todas las cosas. Pero a Dios no se le olvida nada. Y a Dios no se le olvida el día que tú hiciste un compromiso con Él. A Dios no se le olvida aquel momento en que tú te paraste y oraste y te humillaste delante del Señor y te dices: Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Yo te amo. ¿Te acuerdas de ese momento? Si tú no te acuerdas, a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida nada. Es por eso que dice la palabra: recuerda. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que tú eras antes. Recuerda los compromisos. Recuerda cómo tú eras antes con el Señor. Hace años escuché la historia de una joven, un matrimonio que no podían tener hijos. No podían tener hijos y se oraba y oraba. Un día se pararon delante de la iglesia y le pusieron las manos y oraron por ellos. Y la iglesia cargada oraron. Y milagro. Unos días después, aquella joven le trae una noticia a la iglesia: familia, gloria a Dios, estoy embarazada. La iglesia dándole gloria al Señor, alegría. La cuestión es que cuando pasa el tiempo, bueno, la muchacha estaba embarazada. Era un poco incómodo venir a la iglesia, había que caminar. Bueno, llegó el momento que dio a luz. Viene y presenta a la niña en la iglesia. La presentan en la iglesia, un momento muy lindo, muy solemne, los hermanos contentos, y leyeron el pasaje de Ana: por este niño oraba y Dios me lo concedió, y la gente contenta, todo el mundo, y la familia contenta, gloria a Dios. Pasó el tiempo, pero la niña era pequeña, y usted sabe, si por el día el sol, el polvo, que no sé qué, o por la noche la luna, las estrellas, que si esto, que el catarrito, que no, que muchos hermanos, que si los hermanos la quieren ver, que a lo mejor bueno, ya ustedes saben, pasó el tiempo, y la niña nunca más fue a la iglesia. Como a los 5 años, la niña debutó con una epilepsia. Y ahí viene la madre corriendo, dando gritos: ¡ay, la iglesia! ¡Ay, pastor! ¡Oren por mí! ¡Oren por mi niña que ahora tiene epilepsias! Oren ahora. Nunca más había ido a la iglesia. Y en aquel momento le dijeron a aquella joven: ¿recuerdas el día que tú la presentaste? ¿Recuerda el día que tú la dedicaste? ¿Recuerda que Dios te la dio y tú viniste aquí, hiciste un compromiso y estuviste delante y agradeciste a Dios por el regalo que te dio? Aquella joven lloró y se arrepintió y pidió perdón a Dios porque se le había olvidado. Muchas veces las bendiciones que Dios nos da se convierten en una carga para nosotros porque se nos olvida. Las bendiciones nos hacen olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es por eso que dice aquí la palabra, Jesús le dice a la iglesia: recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda dónde tú estabas. Porque fíjate, cuando dice de dónde has caído, es que tú estabas en un lugar alto. Nadie se cae para arriba. Aquí nadie se cae para arriba. Todo el mundo se cae de arriba para abajo. Estabas en un lugar alto. Estabas en un tiempo de comunidad y caíste. Estás abajo ahora. Recuerda dónde tú estabas. Pero en segundo lugar, Jesús le dice: arrepiéntete. Hermano mío, aun cuando somos cristianos, tenemos que venir delante del Señor diciéndole: Señor, perdóname, me arrepiento. Me arrepiento porque te he fallado, me arrepiento porque he actuado mal, me arrepiento porque estoy actuando por mis propios intereses, por mis propios impulsos, estoy actuando por tantas cosas, pero no por amor a ti. Perdóname, me arrepiento. Dice Jesús en estas palabras: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que tú eras antes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ahora, yo te voy a decir algo. Aquí Jesús le está escribiendo a la iglesia. Yo creo que si tú conociste realmente al Señor, yo lo creo. Si usted cree otra cosa, eso es asunto suyo. Pero yo creo que si tú conociste realmente al Señor como tu Salvador, tú eres salvo. Y tú nunca vas a perder esa salvación porque es por gracia, no es por lo que nosotros podamos hacer. Claro, hoy hay mucha gente que creen que son salvos cuando en la vida real nunca han tenido una experiencia con Cristo, nunca han sido salvos verdaderamente.
Estas palabras no son para una persona en específica, es para una iglesia. Le dice a esa iglesia: si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de tu lugar. Esa iglesia va a desaparecer. Y quiero decirte, hermanos, que pasó el tiempo y hoy ya la iglesia de Éfeso no existe más. Desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque poco a poco la gente fue enfriando su amor. Y las nuevas generaciones crecieron sin conocer verdaderamente a Cristo, haciendo las cosas por impulso, pero no realmente porque conocían al Dios de toda gloria. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos recuerda algo así. Dice en el libro de Jueces que se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué fue lo que sucedió? Una nueva generación que se apartó de Dios y se alejó de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres no fueron capaces de enseñarlo. Aquí se levanta una nueva generación donde los padres no enseñaron a los hijos o a las nuevas generaciones lo que es el amor a Cristo. Bueno, yo le voy a decir algo. Siempre van a escuchar estas palabras de mí. Por eso tenemos que volver todos los días al Evangelio. Somos pecadores salvos por gracia. Estamos condenados, pero por la gracia de Cristo hemos sido salvos. Y cuando usted entiende eso, su corazón se va a desbordar de amor por Él. Dice la palabra allí cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿recuerdan? Este pasaje clásico, 13, capítulo 13. La preeminencia del amor. Pablo dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a hacer ¿qué cosa? Como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué cosa es un metal que resuena y un címbalo que retiñe? Bueno, ahí está desconectada la batería. Cuando usted coge el platillo que empieza a darle ahí sin sentido, ahí está sonando un metal. ¿Y qué es eso? ¿Sabes lo que es eso? Bulla. Es bulla nada más. Es escándalo, es bulla. Jesús dice en su palabra: cuando tú estás viviendo la vida no por amor a mí, lo que estás haciendo no es por amor a mí, tu vida se convierte, ¿tú sabes qué cosa? En bulla solamente. Es bulla. Por tanto, dice la palabra: recuerda, arrepiéntete, vuelve a hacer las obras de antes. Y allí encontramos una preciosa promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al victorioso, le voy a dar aquella primera bendición que los padres perdieron, pero ahora está disponible para ti. Solamente amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermano mío, hermana mía que estás aquí en esta mañana, yo te invito a que tú pienses en estas palabras y pienses y medites en tu corazón qué es lo que te motiva. ¿Qué es lo que te motiva a venir al culto? ¿Qué es lo que te motiva a ofrendar, adorar, compartir? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Realmente lo estás haciendo por rutina? ¿Lo estás haciendo porque lo hicieron tus padres, porque te lo enseñaron o porque hay que hacerlo? ¿O lo haces porque amas a Dios realmente? Esa es la única motivación válida. Esa es la única motivación válida. Porque de lo contrario, tu vida solamente estará haciendo bulla delante del Señor. Y la bulla es algo que estorba, que molesta, que no agrada. Yo quiero invitarte esta mañana a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro conmigo. Y vamos a orar en estos momentos. Soberano Dios, Padre de todo amor, de toda misericordia, en esta preciosa mañana venimos delante de ti, dándote las gracias por tu palabra. Gracias porque tú conoces lo más profundo de nuestros corazones.
Gracias porque tú conoces nuestras intenciones, nuestros impulsos. Tú conoces, Padre amado, cada uno de nuestros pasos. Y yo quiero rogarte, Señor del cielo, que si nuestras motivaciones no han sido las correctas, tú nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y permite, Padre del cielo, que a partir de ahora nuestra actitud, nuestro caminar, nuestra relación contigo sea movida por los motivos más genuinos, que es el amor de ti, el amor a ti. Bendice esta congregación, Señor, y permite que este candelero continúe, Señor, iluminando con la llama del Espíritu Santo a este pueblo, y que muchos años más permanezcamos aquí, porque el amor de Cristo sea nuestra principal motivación. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga, hermanos míos.